Damos la bienvenida a la ingeniera Carolina Ormaza. Ella es viceministra de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ingeniera Ormaza, gracias nuevamente por atendernos en este primer año de gobierno que acaba de ser objeto de un informe del presidente de la República en materia de vialidad, particularmente en la provincia de La Suay y en el Austro. Fue un año, por decirlo metafóricamente, de apagar incendios, de resolver emergencias, de desbloquear vías que estaban cerradas, y se ha venido reclamando con justa razón desde esta zona del país un plan estratégico vial para el Austro, saber cuál es la visión del gobierno de Guillermo Lasso dentro del umbral de su gobierno y más allá. El día de ayer se ha presentado este Plan Nacional Vial que abarca hasta el 2025 con una inversión de 5.500 millones de dólares que provendrían de sistemas de contratación público-privados, lo que indica que son una aspiración que tendrá que irse concretando. Y también se ha hablado el día de ayer de estos 550 millones de inversión directa, que sería una inversión inmediata, entendemos que presupuestada, aunque es de fondos extra presupuestarios por ingresos extraordinarios por el alto precio del petróleo. Quisiéramos conocer detalles sobre esto en forma particular. Le rogaremos información muy detallada sobre lo que se refiere al Austro y la provincia de La Suay. Iniciemos con su comentario sobre cómo se ha elaborado este plan, desde cuándo se ha venido realizando. ¿Proviene de estudios quinquenales que existían ya en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, o obedece esto a una nueva visión, a una nueva planificación de la vialidad en el país y particularmente en el Austro ecuatoriano? En suma, ¿cuál es el umbral de este Plan Nacional Vial 2025 y cuáles sus alcances? Gustavo, buenos días. Un gusto para mí poderme comunicar con la ciudadanía cuencana, suaya, a través de Antena 1. Siempre es importante tener un paraguas de inversión. No se pueden hacer inversiones aisladas si no se tiene un objetivo claro de a dónde queremos llegar. Y eso es lo que se ha estructurado desde el Ministerio de Transporte, un plan de mediano plazo en donde se vaya planificando ya acciones concretas en cada uno de los años y que eso permitan llegar al objetivo final de este gobierno y dejar también realizado directrices para las siguientes administraciones. Desde la directriz del señor presidente se nos pidió a nosotros que como Ministerio de Transporte se estructure un listado de necesidades de proyectos que han sido represados por varios años y de nuevos proyectos que deben ser contemplados dentro de esta realidad del país en el ámbito de competencias del Ministerio de Transporte. Es en ese marco que el señor ministro, con su visión de presente y de futuro de las diferentes provincias del país, establecimos cuáles son los proyectos que se tienen que ejecutar. Ustedes recordarán que el presidente en una primera instancia habló de 14.000 millones en proyectos de infraestructura que deberán irse concretando a lo largo de su gobierno, y dentro de esos 14.000 millones, la primera ya puntualización de proyectos concretos, de proyectos que tienen estudios, de proyectos que tienen ya los elementos necesarios para que sean una realidad. Asentamos en los 5.200 millones en proyectos de concesión y también en los 550 millones en proyectos netamente de infraestructura con aporte del Estado. Es la planificación que se ha hecho, el paraguas que se ha marcado y las etapas en las que vamos a ir haciendo las inversiones a nivel del Estado, no solo con recursos fiscales, sino también con uno de los ejes fundamentales que este gobierno quiere explotar, que son las alianzas público-privadas. Ingeniera Ormaza, muy buenos días. Sería importante recapitular y conocer, quizás detallar para quienes nos siguen y nos escuchan, de estos 5.200 millones que se invertirían o vendrían bajo la modalidad de estas alianzas público-privadas. ¿Qué proyectos de la ciudad de Cuenca, de la provincia de El Azuay se incorporarían? Y también dentro de estos 550 millones de dólares que serían por administración directa, es decir, con recursos propios del ministerio, ¿a dónde apuntarían en lo que tiene que ver a nuestra provincia?
El plan vial que se ha planteado el día de ayer con la presencia del señor presidente Guillermo Lasso, del ministro Marcelo Cabrera y de varios ministros de las diferentes carteras de Estado, tiene un objetivo fundamental. Si bien estamos presentando el plan de vialidad, es un plan que es transversal a lo que el gobierno quiere, que es la reactivación económica. Sabemos que los ejes de construcción generan producción, generan empleo, generan turismo, y desde ese ámbito las dos aristas que se ha planteado en este plan, 5.200 millones en alianzas público-privadas que estarán consideradas dentro de estos 5.200 están 5 proyectos. El primero, el tren multipropósito, el viaducto sur de Guayaquil, la Loja-Catamayo, Montecristi La Cadena y la Manta-Quevedo. El ministro fue muy claro en recalcar que si bien estos 5 proyectos son los primeros considerados por la etapa en la que se encuentren, nosotros tenemos una bolsa de 18 proyectos que pretendemos llegar a concesionar. También mencionaba, no fue considerado dentro de estos 5 proyectos, pero estamos convencidos que una vez que se reactiven los estudios de la 4 carriles Paute-Gualaceo, va a ser una de las primeras concesiones en salir en el país, porque estos estudios ya son definitivos, es decir, podríamos llegar al estudio definitivo, aprobación y posterior esto al lanzamiento de la concesión. Entonces, esta es una propuesta dinámica, que estos 5 primeros proyectos son proyectos en firme que ya tienen avances, que tienen una línea de estructuración. En los 2 primeros, tren multipropósito y viaducto, estamos trabajando con el BID, ya se tiene una hoja de ruta de las diferentes etapas que irán cumpliendo, y los otros 3 siguientes, Loja Catamayo, Montecristi La Cadena y Manta Quevedo, en cambio tienen iniciativas privadas en donde la prefactibilidad de estos proyectos está presentada. Ingeniero Ormaza, no sé, perdone que le interrumpa, antes de avanzar con los 550 millones de dólares, ¿no se incluyó el acceso sur a la ciudad en esta propuesta? Ya se venía hablando con anterioridad de la necesidad de que esta también sea concesionada, considerando que ya hay un avance importante y que quedó truncado, digamos, ese proyecto. En el acceso sur de Cuenca, ahí fuimos muy claros. El proyecto tenía una vigencia de presentación de la oferta. La presentación de la oferta terminó en diciembre del año anterior. Ya no tuvimos un concesionario que quiera seguir con este proceso y por ende el ministerio tiene que regresar a etapa 1, que es la estructuración del proyecto. Pero visualizamos que este proceso nos va a dar la oportunidad para replantearlo y que efectivamente las necesidades de Cuenca y de la SUAY puedan ser identificadas en esta nueva concesión que se va a lanzar. Dentro de los análisis técnicos que hemos venido manejando, el tráfico de paso, que es lo que generalmente se moviliza por las vías estatales, lo que une las provincias, es por la parte norte. De los análisis que se ha hecho, el 4% del tráfico de paso se genera por la parte sur de Cuenca y el 16% del tráfico de paso se genera por la parte norte. Entonces, en ese espíritu, estamos haciendo una reestructuración del proyecto en donde se considere el ingreso de la Panamericana, de la antigua Panamericana, que en este momento ya no tiene buenos niveles de servicio, que las condiciones de circulación por ese sector son complejas. Estamos considerando que se puede hacer el acceso sur más el anillo vial norte de Cuenca. Para eso se están contratando los estudios de estructuración de este proyecto. Nuestra idea es tener ya la prefactibilidad hasta el mes de diciembre de este año. Está presupuestado el estudio. Ingeniero Ormaza, perdóneme, otra interrupción, pero este estudio del ingreso sur justamente contemplaba eso también, aunque se le llamaba el ingreso sur, contemplaba también obras que llegaban hasta Azogues y Biblián, es decir, estaba también la Panamericana Norte.
Así es, a ver, la estructuración anterior contemplaba Panamericana Norte, Panamericana Sur, perdón, Panamericana Sur, más la cuenca Sogues hasta llegar a Cañar. Ese era el corredor vial que se pretendía concesionar. Sin embargo, desde la parte sur, digámoslo así, desde Narancay hasta Cañar, ese es el tráfico de paso que nosotros consideramos que es un 4%. Mientras que el que se maneja por la Avenida de las Américas y que está haciendo un peso a la ciudad como tráfico de paso es un 16%. En eso estamos convencidos que para aliviar el tráfico de paso que está soportando Cuenca y que soportará en los futuros años, es importante conectar la Panamericana con un anillo norte de la ciudad. No nos hemos cerrado en los estudios de prefactibilidad, igual se evaluará la alternativa anterior, pero sí con un análisis técnico mucho más profundo. Hemos tenido varias oportunidades en las que conversamos del proceso en este momento ya fallido, en donde los temas de avalúos catastrales no fueron bien considerados, en donde el análisis de trazado tuvo algunas objeciones, en donde las estaciones de peaje que se consideraban para tener este cierre económico iban a causar una problemática a nivel social. Entonces eran varios elementos que por el apuro, digo yo, de lanzar esta concesión fueron descartados, no fueron bien argumentados, sustentados técnica y socialmente. Pero ¿se está descartando este proyecto o se está realizando las respectivas enmiendas? Mucho dinero se invirtió ya en los mismos. Lo que le digo, Gustavo, no porque se haya invertido en un proyecto se puede o construir o descartar. Lo que estamos es así, volviéndolo a la palestra, nuevamente revisándolo, y si esa revisión tiene el suficiente potencial como para que continuemos en esa línea, lo haremos de esa forma. Pero, y es importante mencionar, ¿por qué invertir en un corredor que tiene un 4% de tráfico de paso, que con la generación de estos distribuidores que vamos a hacer tanto en IES como GAPAL recuperaríamos los niveles de servicio? Entonces, ¿por qué hacer esta inversión cuando sabemos que para el presente y el futuro de Cuenca el acceso sur más un anillo vial hacia el norte es la necesidad latente de acuerdo a los datos técnicos? Pero ¿estaría esto incluido dentro del Plan Nacional Vial 2025? Así es, Gustavo. En la primera etapa estamos con el presupuesto para los estudios de prefactibilidad. Siempre es complejo entender el tema de concesiones, pero las concesiones, de acuerdo al decreto 1190, tienen una hoja de ruta que debe ser cumplida. El primero es el análisis de la estructuración del proyecto, digámoslo así, y para que la ciudadanía quede totalmente claro, para nosotros llegar a una concesión, de acuerdo a los instrumentos jurídicos que tenemos en este momento, la primera etapa es hacer una planificación, luego una prefactibilidad, las aprobaciones, la factibilidad, la estructuración del proyecto, la aprobación de esa estructuración, el concurso público y luego ya llegar a una ejecución. En este caso, al haber sido fallido el proceso del acceso sur, nos toca nuevamente hacer todo ese recorrido que establece el decreto 1190. Desde ahí, el compromiso, que es lo que se ha marcado, de poder realizar la prefactibilidad hasta el mes de diciembre y que con eso tengamos todos los instrumentos para decir, mantenemos el proyecto anterior o replanteamos hacia la parte norte, que de los datos preliminares creemos que tiene ese potencial. En honor al tiempo, dejémosla hasta allí esta explicación que usted ha dado. Esperemos a ver qué pasa hasta diciembre, pero yo quisiera seguir con otras puntualizaciones que no pueden quedar fuera de este diálogo con usted. El presidente de la República ayer dijo que se contratarán estudios internacionales para la autopista Quito-Guayaquil y Cuenca-Guayaquil, textualmente, para que las mejores firmas del mundo ayuden a diseñar estos proyectos. Esta vía, la nueva autopista Cuenca-Guayaquil, usted lo conoce,
Es una idea que se la ha venido acariciando desde hace algún tiempo en Cuenca, que lo ha recogido la Cámara de Industrias, que ha decidido incluso poner fondos de este importante gremio y combinar esto con el esfuerzo de los recursos humanos de la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Se acaba de contratar o de firmar un acuerdo para que estas entidades, en coordinación con el Ministerio, realicen lo que seguramente es un proyecto de prefactibilidad, un esbozo de esta carretera. El presidente ha señalado esto de la contratación de las mejores firmas del mundo para estas autopistas, lo cual tiene otra dimensión. ¿Efectivamente se va a realizar esta contratación o fue lo que dijo ayer con respecto a la autopista Cuenca-Guayaquil una improvisación del presidente de la República? Porque allí nos preguntamos en qué quedan los estudios de la empresa pública de la Universidad de Cuenca con la Cámara de Industrias. ¿Cómo se va a operativizar esta situación, si nos hace el favor de aclarar? Con mucho gusto. Gustavo, lo que dijo el presidente es efectivamente la planificación que se tiene desde el gobierno central y que se asienta en la operativización del Ministerio de Transporte. Lo que va a hacer la Universidad de Cuenca, acompañado o financiado por las cámaras, es una prefactibilidad. En esa prefactibilidad nosotros también complementaremos. Tenemos un presupuesto establecido para el año 2022 para que podamos realizar el alcance necesario como para que este proyecto cumpla todas las condicionantes para que sea considerada la prefactibilidad. Estamos en conversaciones para que entre las dos instituciones, tanto la Universidad de Cuenca, contratada por las cámaras, y el Ministerio de Transporte, complementen los resultados que van a tener y que a diciembre nosotros lleguemos con una prefactibilidad totalmente lista en este proyecto. ¿Qué hace la prefactibilidad para que la ciudadanía también nos pueda entender? Si bien todos hemos hecho el análisis, el trazado por Guayaquil tiene que ser por el Cajas, por la Molleturo, tiene que ser por la misma vía hacia Cañar. Hace una evaluación primero de cuáles son las grandes alternativas que tienen para ese trazado y luego ya empieza a descartarlas y a centrar dentro del corredor que tiene mayor potencial cuáles serían los posibles trazados. Desde el análisis que ha hecho el Ministerio de Transporte, creemos que el potencial lo tiene el trazado hacia Cañar, que tenemos muchas más alternativas, y dentro de ese trazado empezarán a bosquejarse las rutas efectivas que cumplan las condicionantes técnicas como para ser planteadas. Entonces, allí no estamos hablando de la actual vía que va por Cochancay, sino de un nuevo trazado. Así es, habrá tramos en los que se utilice la nueva vía y otros tramos que por las complejidades ya, por ejemplo, de asentamientos urbanos, ya no tengamos esa factibilidad de ampliación y tendremos que buscar otros trazados de vías alternas. Entonces, la prefactibilidad lo que hace es eso, evaluar cuáles son las condiciones que tenemos en la actualidad y sobre esas condiciones, cuáles son los trazados que pueden irse bosquejando para poder tener esta vía a 4 a 6 carriles, que es lo que necesitamos. ¿Y en qué punto entrarían las consultoras internacionales? Una vez que tengamos la prefactibilidad, uno de los puntos fundamentales para que luego este proyecto sea concesionable, los que manejan este tema le dicen apepiable, es decir, que pueda generar una alianza público-privado, es tener un respaldo de empresas serias que hayan hecho una estructuración, un cierre económico debido, que no haya esas manipulaciones, esos manejos de la información. Entonces, desde ese ámbito, la empresa internacional con experiencia podrá afinar los ámbitos técnicos y generar los elementos necesarios para la monetización de este proyecto, que luego va a tener este lanzamiento a una licitación. ¿Qué sería aproximadamente cuándo ingresen estas empresas internacionales? Dentro de este proceso, dentro del decreto 1190, nosotros hemos estimado que desde el punto 1, si nosotros comenzamos con una idea de concesión, hasta efectivamente concesionar un corredor vial, pueden pasar entre 12 y 18 meses, dependiendo la complejidad del proyecto. Este es un proyecto complejo que creemos que en 18 meses, desde que se empiecen a realizar los estudios, podremos tener ya los resultados de una concesión.
No son temas de corto plazo, pero creemos que son proyectos en donde el país y la ciudad tienen que trabajar. Para cerrar de mi parte, por lo menos, ingeniero Ormaza, este tema, el presidente dijo también que aspiraría a que se contrate estos proyectos, las autopistas Guayaquil-Quito y Cuenca-Guayaquil, en un lapso de 3 años. Esto es ya al final del gobierno. Es decir, que la aspiración del gobierno sería, ojalá, dejar contratando estas vías, pero no construirlas. Gustavo, hay que ser totalmente reales y transparentes. Proyectos como estos no se construyen cuando están bien hechos, no se hacen de la noche a la mañana. Se necesitan los respaldos técnicos, jurídicos y económicos para que puedan ser realizados, y lo que nos ha pedido el señor presidente de la República es que se hagan con la máxima seriedad y transparencia todos estos procesos, y eso es lo que desde el Ministerio de Transporte, liderado por Marcelo Cabrera, es lo que se está haciendo. A veces la ciudadanía dice tanto tiempo que se demoran, pero créanme que es el tiempo necesario para que el proyecto efectivamente tenga el análisis adecuado y que no sea un proyecto que se caiga en el tiempo. Es importante siempre recordar el pasado. Nosotros tenemos procesos de concesión lanzados a nivel del país que no se tuvieron esta precaución de hacer un análisis adecuado y que en este momento mensualmente le cuestan subsidiar por no haber generado este cierre económico. Entonces, en ese ámbito es importante realizar los análisis de forma adecuada y que el proceso cumpla el curso que está establecido en la misma norma. Ingeniera Ormaza, retomando lo que habíamos consultado en un inicio de estos 550 millones de dólares que saldrían del presupuesto del Ministerio de Transporte, ¿cómo se distribuirían para proyectos y obras aquí en el Azuay? Dentro de estos 550 millones representan 161 millones ya en el 2022. Y de esos 161 millones se han establecido proyectos que se van a realizar en el Azuay, como son los estudios y diseños para la Molleturo, el Empalme, para la Girón Pasaje, de manera de nosotros tener elementos necesarios para que estas vías luego puedan ser evaluadas para una concesión. La construcción de los distribuidores de El IES y de Monay son ya una realidad, tienen dictamen de prioridad, están en proceso de inclusión al PAI y estarán próximos a ser publicados en el portal de compras públicas. También está en la rehabilitación de los puntos críticos en la Molleturo, el Empalme y en la Girón Pasaje. Es importante mencionar que estos procesos, nuestro objetivo es que salgan a una concesión, estos corredores viales, perdón. Pero hasta que cumpla el proceso que hemos indicado de concesión, es necesario seguir invirtiendo en mantenimiento, y por eso se han establecido los rubros necesarios para que estas vías tengan intervención por parte del Ministerio. Está considerada también la emergencia en Marianza, está considerado la reactivación del estudio de la Gualaceo Paute, de la 4 carriles. Sí, en esto quisiera también hacer hincapié. Usted acababa de hablar de los errores del pasado, de esa serie de ofertas que no se van cumpliendo por distintas razones, entre ellos usted ha puesto como ejemplo el Ingreso Sur. Pero hablando ya de esta administración y concretamente de la función que están cumpliendo usted, Marcelo Cabrera, recordemos que hace algo más de 6 meses usted señaló y lo dijo en este mismo espacio, que en el primer trimestre de este año estarían terminados los estudios de la vía 4 carriles. Entendemos que recién se cuenta con el dinero para pagar esos estudios. Sí, Gustavo, es complejo. La administración pública se tiene toda la voluntad desde el Ministerio de Transporte de que estos proyectos hayan sido contratados desde el mes de enero, que es donde se habilita el presupuesto. Sin embargo, todos los temas administrativos, tanto de la Secretaría de Planificación, del Ministerio de Finanzas, que tienen que cumplirse, ha venido retrasando esta asignación de recursos. Al momento, desde hace alrededor de 3 semanas, ya tenemos una disponibilidad presupuestaria de todos estos fondos, y lo que se ha venido haciendo es cumpliendo el proceso ante la Secretaría de Planificación. Ahí lamento el desfase que hemos tenido en las fechas de la reactivación de este estudio, pero efectivamente en el 2022 este estudio
va a reactivarse y va a terminarse, que es necesario para nosotros poder postular esta vía ya a un proceso de concesión. También uno de los corredores viales que está abandonado y que no ha tenido intervención es la Medio Ejido Sayausí, que está asignado recursos, y también para la Panamericana Norte. Estos dos últimos corredores, la planificación que se tiene como Ministerio de Transporte es que puedan tener una última intervención y que luego puedan ser dados de baja de la red vial estatal y pasen a ser vías urbanas. Ahí hemos cursado oficios para que en este momento la Municipalidad de Cuenca está tratando el plan de ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo. Sugerimos que estas dos vías ya sean consideradas como corredores urbanos y que las limitantes que se plantean para estos corredores también correspondan a la planificación ya de ciudad, porque si no, en pocos meses estas vías serán dadas de baja del catastro estatal, y las personas que tienen sus predios en estos corredores viales tendrán una afección al ser consideradas las determinantes como una vía estatal. Entonces ahí creemos que el municipio tiene un trabajo que se podría articular. Hemos cursado los oficios manifestando esa voluntad del Ministerio de Transporte y obviamente eso beneficia a los ciudadanos que tienen sus predios, sus casas en estos sectores. Un detalle que resulta importante, economista Ormaza, ¿cuál es la empresa que está a cargo del estudio de la vía de 4 carriles hacia los cantones orientales? El nombre no me acuerdo, es una empresa guayaquileña que fue Vera y contratada Asociados. ¿Perdón? Vera y Asociados. Así es. Ya, en esta empresa tiene relación el ministro Vera, hoy ministro de Energía. Habría que hacer esa revisión de análisis de interés. No creo que haya ninguna injerencia dentro de la participación del ministro con el estudio que se tiene, o si no, nuestros familiares no podrían trabajar en ninguna otra institución. Entonces lo que se analiza es la injerencia que tiene la máxima autoridad con la competencia de estos estudios. Podría eventualmente, traigo esa colación, no por poner sospechas ni situaciones complejas, sino que esto podría ser una razón para que nuevamente se dilaten estos estudios y tienen que recontratar. No, gracias por la alerta. Haremos ahora las consultas jurídicas que sean necesarias para que una vez que este proceso inicie no tenga ninguna otra interrupción, sino más bien lleguemos a los resultados, que es lo que todos estamos esperando. En lo que se refiere al plan estratégico de movilidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas que existe, que entendemos no ha sido de baja, ¿de qué manera se compatibiliza este plan estratégico hasta el 2025, es decir, en el lapso de gobierno de Guillermo Lasso, con este plan general estratégico de movilidad que existía en forma previa ya? Bueno, este plan nacional lo que establece son los corredores viales que tienen potencial dentro del país. Se establecen las rutas logísticas, se establecen los corredores de minería, de explotación petrolera. Entonces, dentro de este ámbito nosotros hemos hecho un cruce que las inversiones estatales efectivamente potencien todo este plan nacional y que también vayan acorde a las intervenciones y a las inversiones que va a hacer este gobierno. Hemos tenido varias reuniones con el mismo ministro Vera por los proyectos mineros que se van a establecer, por las explotaciones petroleras que también el país va a incurrir, para que este análisis de las vías en donde el ministerio va a invertir recursos efectivamente coincidan con estos corredores. No solo por intervenir, sino también para que sean considerados la estructura de vía necesaria para soportar el uso que va a tener estas vías. Y doy un ejemplo muy claro: la Cuenca Girón Pasaje. Si ustedes viajan por ahí, el carril de Cuenca hacia Santa Isabel tiene afección, pero no tanta como el de regreso Santa Isabel Cuenca, y eso se da por el peso de las volquetas cuando ya traen el material. Entonces esas consideraciones tienen que hacerse para que la estructura de vía, el diseño que se haga, sea el adecuado. Eso estamos
coordinando con el Ministerio de Energía para poder tener esos elementos de cuáles son los vehículos que ellos utilizan, cuál es la carga que van a transportar, y desde ese ámbito que los diseños sean los adecuados y que no tengamos vías que debían durar 25 años, que a los 5 años ya necesiten reparación. Las vías Cuenca, Molleturo, Naranjal, la actual existente que se encuentra en permanente reparación y mantenimiento, así como la Cuenca Girón Pasaje, son vías que en este gobierno se las va a poner dentro de estos sistemas de mantenimiento por resultados. Eso no nos queda claro. Ese es el objetivo, Gustavo. El primero, hacer un mantenimiento por nuestro propio presupuesto, digámoslo así, con puntos críticos, seguir generando estos mantenimientos preventivos y hasta a veces emergentes, hasta tener el estudio total, que es lo que estamos contratando en este año, y poder postular ya sea a un mantenimiento por resultados o una concesión, dependiendo los números que tengan estos corredores viales. Hace algún tiempo, me parece que en el diálogo anterior que mantuvimos con ustedes hace algunos meses, se habló también de una mejor integración de la provincia de la Suay con el denominado Proyecto Viaducto Sur o Quinto Puente. En la provincia del Guayas se señaló que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas no estaba catalizando este proyecto, no estaba actuando con la debida agilidad, y la alcaldesa de Guayaquil, conjuntamente con alcaldes de San Borondón, Naranjal y otros, acordaron conformar una empresa pública provincial y pedir la delegación al gobierno central. ¿Cómo se encuentra este tema y qué ha pasado allí con el papel del ministerio? A ver, este proyecto está con el BID, estamos trabajando en conjunto con el BID para poder hacer la estructuración, bueno, la planificación y la prefactibilidad, que son las etapas que nos toca. Ustedes recordarán, el año anterior se lanzó ya este proyecto a unas iniciativas privadas, se pidió que los privados presenten sus prefactibilidades. Tuvimos 2 empresas que fueron consideradas en esta prefactibilidad, que presentaron la prefactibilidad. Sin embargo, no cumplían los intereses de la institución y por ende tuvimos que regresar a foja cero. Desde ese ámbito, el ministro tendrá en los próximos días una comunicación directa con la alcaldesa. A este gobierno, y esto ha sido la directriz del presidente, muchas veces no le importa quién haga la obra, si hay que delegar a municipios, si hay que delegar a prefecturas, si hay que hacerlo desde la delegación a privados, si el ministerio mismo lo tiene que realizar. En ese ámbito no hay ese celo, esa complejidad de quién realizará la obra. Lo que necesitamos es que efectivamente esas necesidades se cumplan, que la obra se realice, y ya será un análisis exhaustivo entre la parte de las condiciones operativas y financieras, de establecer quién es el adecuado que haga esas inversiones y esas planificaciones. Entonces, yo es un tema que no lo considero todavía cerrado. Nosotros seguimos con nuestro cronograma con el BID, que no afecta en nada si luego será la prefectura, si será el municipio, si será este consejo de autoridades locales o el mismo ministerio. La hoja de ruta es la misma que se tendrá que cumplir. Otro importante detalle: ¿cuál es el costo de los estudios de prefactibilidad de la nueva autopista Cuenca-Guayaquil? ¿Cuál es el monto y cuál es el aporte de la Cámara de Industrias? ¿Cuál el de la Universidad de Cuenca, que entendemos es del talento humano, pero que se lo debería cuantificar? ¿Y cuál el del ministerio? A ver, no vamos a hacer una intervención conjunta, es decir, la Cámara de Producción contrató a la Universidad de Cuenca, no sabría decirles yo por qué monto se hizo esa contratación, ya es un tema entre las 2 instituciones, pero lo que sí estamos coordinando es qué se contrató. Una vez que sepamos el alcance de esa contratación, lo que vamos a hacer como ministerio es complementar esos análisis
para efectivamente llegar con una prefactibilidad de acuerdo a lo establecido en el decreto el 1190. El director ejecutivo de la Cámara de Industrias dijo en declaraciones para este medio de comunicación tras la firma del acuerdo la semana pasada que existía un preacuerdo con el ministro de Transportes y Obras Públicas para que una vez que estén terminados estos estudios de prefactibilidad se lo ponga en el presupuesto del 2023. ¿Existe algún compromiso en este sentido? Así es, Gustavo. Nosotros no queremos hacer proyectos, estudios por hacer, sino efectivamente queremos dar la continuidad para que lleguen esto a una etapa de ejecución. Desde ese ámbito se han hecho las previsiones necesarias. Estamos todavía a tiempo, en septiembre generalmente se arman los presupuestos para el siguiente año, será un proyecto que esté considerado, que esté postulado para darle la continuidad que he mencionado. Claro, siendo un proyecto de largo plazo, como ya hemos hablado, que en el mejor de los casos quedaría contratado al fin de este gobierno, ¿qué montos o qué rubros se podrían considerar con respecto a esta vía para el año 2023 en el presupuesto del Estado? La factibilidad, Gustavo. En este año la Cámara y nosotros vamos a hacer los esfuerzos para la prefactibilidad. El siguiente año tendremos que poner el presupuesto para la factibilidad y posterior a eso ya para el aporte del Estado si en este corredor vial sería necesario. Siempre recordemos que las concesiones tienen que tener un cierre económico y para que tengan ese cierre económico muchas veces la tarifa no es suficiente y ahí es donde el Estado empieza a aportar para este cierre de la concesión. Bien. Gracias, ingeniero Ormaza. Le dejamos una salida final, cualquier otro punto que considere usted importante que debe conocer la ciudadanía sobre estos temas y sobre todo los anuncios que se dieron el día de ayer. Para el Ministerio de Transporte siempre es importante la vialidad de la SUAY. Ustedes verán ya dentro de los temas presupuestarios que los 161 millones que fueron asignados para este año 2022, 42.42 millones han sido asignados a la Zonal 6. No solo decimos, los respaldamos a la SUAY y a la Zonal 6 con palabras, sino efectivamente con recursos necesarios para que las obras que por varios años han sido represadas efectivamente se realicen desde esta administración. Estamos nosotros muchas veces en Quito, pero nuestro interés, nuestro pensamiento está en todas las necesidades que tiene el sur del país y a eso le estamos dando prioridad desde la administración de Marcelo Cabrera como ministro de Transporte. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido, ingeniera Ormaza. La ingeniera Carolina Ormaza es viceministra del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.